Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es David y mi compañera es Daniela y nosotros vamos a estar exponiendo el tema de interferómetro de Fabry-Perot por microondas. El interferómetro de Fabry-Perot es un dispositivo para generar interferencias por división de amplitud. Fue presentado por primera vez en 1899. Consiste en una cavidad llena de aire u otro medio limitada por dos superficies de alta reflectancia que dejan pasar eh, una cierta cantidad de luz por transmisión. Las interferencias se producen debido a que se genera una diferencia de cambio óptico entre los haces transmitidos y reflejados doblemente en ambas caras de la cavidad del interferómetro. Si la fuente de la luz que incide sobre la cavidad se propaga en múltiples direcciones, o sea, variamos el ángulo de incidencia sobre la misma, la diferencia de camino óptico entre dos haces que interfieren resulta en función del espesor D de la cavidad, el índice N del medio que contiene en su interior y el ángulo de incidencia como se muestra en esta ecuación. Los interferómetros de Fabry-Perot están dotados de un tornillo de desplazamiento fino que permite variar el espesor de la cavidad acercando o alejando los espejos entre sí. En este experimento, como lo estamos realizando con un equipo de microondas, aquí no tendremos espejos, más bien tendremos unas placas y tampoco tendremos un tornillo de desplazamiento fino, sino más bien nosotros estaremos realizando el desplazamiento con ayuda de una regla y también con ayuda del goniómetro. En el caso de que alejemos las placas entre sí, estaremos aumentando la diferencia de camino óptico y por el contrario, si acercamos las placas entre sí, estaremos disminuyendo la diferencia de camino óptico. Aquí se puede ver el arreglo experimental que se usó. Los materiales que se usaron para esta práctica fue un emisor, un receptor con una incertidumbre más o menos 0.01 mA, un goniómetro con una incertidumbre de más o menos 0.5 grados, una regla con una incertidumbre de 0.05 centímetros, reflectores parciales, que en este caso son las placas que les estaba mencionando, y unas bases para estos reflectores parciales. Para la elaboración de este experimento, se deberán de montar en un goniómetro el emisor y el receptor, colocando entre ellos y en cada brazo una base con su respectiva placa del reflector parcial, con el fin de observar los mínimos y máximos relativos, ajustando las distancias entre los reflectores. Este acomodo se puede observar en la siguiente imagen, en donde se muestra el esquema que se empleó para el montaje experimental llevado a cabo. Con el montaje experimental explicado, la metodología se llevó a cabo ajustando una distancia entre los reflectores parciales para obtener una lectura máxima, para después, mediante el movimiento de un reflector, tomar las siguientes medidas al pasar por lo menos 10 mínimos y volver al máximo. Se registraron las posiciones de los dos eventos realizados, en donde se estableció, para ambos, una posición fija entre los reflectores parciales de 80.20 más menos 0.05 centímetros. A continuación se muestra la tabla de datos con las configuraciones establecidas para cada uno de estos eventos, en donde los valores de P fija representan a las posiciones fijas, PI las posiciones iniciales y PF las posiciones finales, cada una con su respectiva incertidumbre. Cabe recalcar que estas posiciones iniciales y finales representan el primer y el último movimiento de los reflectores empleados en el experimento. Con dichas posiciones se llevó a cabo el siguiente análisis, con el fin de obtener los valores de las distancias en 1 y 2 y con ellas calcular el valor de delta D para cada evento realizado. En las primeras dos ecuaciones se ve cómo se calcularon las distancias, en la tercera cómo se calculó la delta y en la cuarta la incertidumbre de este valor de delta D.
Mediante dichos cálculos se construyó la siguiente tabla de resultados, en donde se observan la relación de estas distancias calculadas con su delta D y sus respectivas incertidumbres. Una vez obtenidos los valores de las distancias recorridas para cada uno de los eventos, se calcularon las longitudes de onda, con su respectiva incertidumbre, como se explica a continuación. En la primera ecuación se ve la expresión empleada para el cálculo de la longitud de onda en cada evento, mientras que en la segunda y en la tercera se observa la expresión empleada para el cálculo de su incertidumbre. Con los datos calculados de delta D y de lambda se construyó la siguiente tabla de resultados, en donde se compararon estas longitudes de onda de cada uno de los eventos con respecto al valor de lambda reportado por el fabricante, el cual es de 2.9 centímetros, obteniendo un porcentaje de diferencia del 11% para el evento 1 y de 1% para el evento 2. Con estas longitudes de ondas obtenidas se calculó el promedio de lambda, el cual fue de 3.1 más menos 0.2 centímetros, resultado que se podría considerar correcto al tener un porcentaje de diferencia con respecto a la lambda del fabricante de 6.6%. A su vez, se aprendió con este experimento del interferómetro de Fabry-Perot que el patrón de interferencia, que suele ser una serie de anillos concéntricos, si se pudiera observar con las microondas, este también tendría la misma configuración, solo que las figuras serían más grandes debido a la magnitud de la longitud de onda empleada en la práctica realizada. A su vez, cabe recalcar que este experimento no solo se observa dentro de los laboratorios, sino que es parte de la vida diaria, en donde una de las aplicaciones más importantes se encuentran en los filtros dicroicos, los cuales son filtros de vidrios duraderos que solo transmiten ciertas longitudes de onda de la luz, reflejando el resto del espectro en lugar de absorberlo, teniendo una transmisión de la luz significativamente más altas, provocando que estos nunca se quemen o se degraden. Estos se pueden observar en la siguiente imagen. Finalmente, como conclusión, en el experimento empleado de microondas se analizaron las posiciones de las pantallas reflectoras con el fin de obtener las distancias necesarias para la realización de los cálculos. En los dos eventos realizados se obtuvieron las longitudes de onda cuyo promedio tuvo un valor de 3.1 más menos 0.2 centímetros, resultado que se podría considerar correcto al tener un porcentaje de diferencia con respecto a 2 centímetros, que es la longitud de onda reportada por el fabricante, de 6.6%. Estas fueron las referencias que nosotros usamos para este experimento. Esto sería todo y muchísimas gracias por su atención.